Estimado profesor, buenas tardes. A continuación presento la segunda parte del examen de macroeconomía, en específico el caso número 2, que da cuenta del desarrollo de la teoría macroeconómica centrado en el concepto de encaje. Antes de entrar directamente al marco teórico que fundamenta el problema, paso a leer el caso expuesto y el que tengo que desarrollar de forma oral. Señala el caso que el Banco Central, como actor económico relevante, debe regular constantemente la macroeconomía. Y es un tema muy sensible en el sentido que el Banco Central tiene que estar atento a los movimientos y vaivenes de la economía para entregar una visión saludable en torno al crecimiento y en torno al equilibrio de las finanzas estatales, atento a procesos inflacionarios, atento a mantener el valor de la moneda en el mercado internacional. En algunas situaciones, dice el caso, debe intervenir para que el valor del dólar no aumente demasiado, en otros intervenir por si la divisa se desploma, regular las tasas de interés, velar por mantener la inflación estable, entre otras. El caso expuesto luego viene acompañado por una pregunta. Esta pregunta señala: si el Banco Central decidiera aumentar la tasa de encaje mínima legal, ¿qué efectos podría tener en la economía del país? Los efectos pueden ser múltiples y depende obviamente de los contextos, de los vaivenes, como si nada, de la economía nacional y mundial, pero en general podemos hablar de lo siguiente, que esta tasa de encaje mínima legal podría eventualmente generar una serie de aristas para la economía nacional. Claro que antes de entrar a estos efectos, vamos a plantear que la tasa de encaje mínima legal es una reserva de dinero requerida a las instituciones bancarias y no bancarias que regula o que tienen diálogo con el Banco Central para, por un lado, manifestar cierta fluidez en el sistema financiero y por otro, para enfrentar determinados procesos globales que podrían afectar la economía del país. Ahora bien, este aumento, que es lo que plantea el caso, de la tasa de caja de mínimo legal, podría, por un lado, significar un incremento de la tasa de interés a corto plazo, en el sentido que va a haber menos dinero en el mercado, menos posibilidades, por ejemplo, de conseguir un crédito de consumo, porque esto está sujeto al incremento de esta tasa de encaje mínima legal. Sí debo señalar también que la investigación que se realiza en torno al caso hoy día no se toma como no es una medida eh, tan plausible en los contextos globales ni locales. De hecho, la gran economía no ha optado por otro tipo de sistema para poder controlar lo que es el mercado financiero, pero teóricamente esto es lo que podría eventualmente pasar. Como decía, se incrementa la tasa de interés porque hay menor disponibilidad de recursos, de recursos para poder solicitar, por ejemplo, un crédito de consumo, para poder hacer una inversión. Está limitado por esta reserva que debe tener las instituciones financieras. Pero también hay que tener en cuenta que si se utiliza esta tasa de encaje mínima legal es para fortalecer el control monetario, para generar algún tipo de política de carácter restrictiva y de esa manera evitar, por ejemplo, eh, demasiado poder adquisitivo en el mercado en vista a tendencias de carácter global. Se produce, bueno, a consecuencia de lo mismo, de este incremento de la tasa de interés, una restricción del crecimiento del crédito. Es una forma de controlar el aumento del gasto, por ejemplo. Existe un proceso orientado a controlar la inflación, que probablemente sea una forma, entre otras, para dar cuenta de estos procesos en donde se desacredita la moneda local, en donde el empleo surge una merma importante. Y luego, para también tenerlo como testimonio de la liquidez del sistema financiero. Claro, al elevar la tasa de encaje mínimo legal, al aumentar eh, el porcentaje de reserva de dinero de instituciones financieras o no financieras,
se da un contexto en donde presentan una reserva importante para enfrentar desafíos venideros. Por lo tanto, se fortalece la liquidez del sistema financiero. A continuación, es importante señalar que todos estos efectos son intencionados, es decir, parte desde una política fiscal que generalmente tiende a enfrentar procesos que son internos pero relacionados con lo externo. Hoy día la economía global debe entender que los procesos financieros son en red y en esa red hay que intercomunicar, hay que ver de qué manera lo externo y especialmente la gran economía están afectando los procesos propiamente locales. Estimado profesor, a partir de este esquema he pretendido dar cuenta de la pregunta formulada y respondía a partir de la investigación personal realizada y de la información bibliográfica entregada a través de la unidad. Muchas gracias.